Visual Basic para Excel, tutorial número 18, aplicando macros en lista de asistencia. Tenemos esta lista de asistencia que nos han encargado y que cuenta con 4 semanas. La idea es que pongamos la fecha usando macros en esta parte de arriba y que además esa fecha sea inalterable. Una vez puesta la fecha, que no se modifique día a día, sino que la fecha permanezca en el momento en que se insertó la fecha. Que nos agregue un símbolo de asistencia y después de agregar el símbolo, insertar la información y que baje una posición en automático. Que nos haga además una ordenación alfabética de todos los nombres. Necesitamos también una macro que nos posicione el cursor a donde dice nombre. Esto es para que no se nos quede nada seleccionado, para que no se nos quede nada así, sino para que cuando terminemos de trabajar siempre el cursor se posicione en nombre. Por último, necesitamos hacer una macro que nos ponga la inasistencia o la ausencia. Acá está el símbolo que nos ingrese la información, pero que además baje una posición. Empecemos a hacer las macros. Empezaremos por crear la macro abajo 1 con la finalidad de que una vez que pongamos la asistencia o la inasistencia, el cursor vaya bajando. Para ello me voy a ubicar en cualquier posición, le digo programador y habilito las referencias relativas. En este caso ya están habilitadas. Grabar macro, a la macro le vamos a llamar abajo-1, le doy a aceptar y lo único que va a hacer la macro es bajar una posición. Para eso voy a utilizar las flechas del teclado. Presiono flecha abajo con el teclado y termino mi grabación. No es necesario que asignemos un botón a la macro abajo 1, puesto que en el ejercicio anterior es una macro que ya hemos creado. Vamos a crear ahora la macro que nos pone la fecha. Para esto me voy a posicionar primeramente en el lugar a donde debe ir la fecha. Voy a usar referencias relativas para hacer esa macro. Empiezo a grabar macro y la macro se va a llamar fecha-1. Vamos a utilizar una fórmula para escribir esa fecha. En este caso es la fórmula hoy. Abro, cierro paréntesis y eso me garantiza que la fecha que se inserta aquí es la fecha del día de hoy, la fecha vigente. Pero el problema es que el día de mañana va a mostrar la fecha mañana si esta fórmula continúa. Entonces lo que tendremos que hacer es copiar en la misma posición el contenido de la fórmula. Me ubico en inicio y le digo copiar. Luego le voy a decir pegar y vamos a hacer un pegado especial que solamente pegue los valores, es decir, que solamente pegue la fecha, en este caso 10 del 05. Le doy a aceptar y la fecha ha sido insertada. Si yo presiono la tecla de Escape, se quita la selección que teníamos y la fecha permanece ya inalterable. Termino mi macro. Ahora vamos a asignarle un botón a la macro fecha. Hago clic derecho aquí en el botón y le digo asignar macro y le digo fecha 1, le doy a aceptar. Pruebo que sirva. Me ubico en otra posición y solamente ejecuto la fecha. Veamos si funcionó. Vamos ahora a hacer la macro de asistencia. Para no complicar mucho el ejercicio, vamos a usar la letra A para indicar asistencia y la letra I para indicar inasistencia, las dos en mayúsculas. Iniciemos la macro. En programador le digo grabar macro y le vamos a poner como nombre asistencia. Le doy a aceptar y vamos a escribir la letra A mayúscula para indicar asistencia. Ingreso la información y detengo la grabación. Vamos ahora a asignar la macro al botón asistencia. Clic derecho, asignar macro, asistencia. Le doy a aceptar. Probemos ahora la macro en cualquier otra posición. Por ejemplo aquí, asistencia, aquí, asistencia. Sí funciona en todas partes. Vamos a realizar la macro de ausencia. Programador, grabar macro. La macro se llama ausencia. Le doy a aceptar
y escribo una I mayúscula para indicar inasistencia o ausencia. Ingreso la información y detengo la grabación. Asignamos ahora a la macro al botón ausencia. Clic derecho, asignar macro, ausencia, aceptar y probemos en otra posición. Por ejemplo aquí, si funciona. Grabemos ahora la macro orden alfabético. Esta macro va a ser en referencia absoluta, por lo tanto voy a deshabilitar las referencias relativas. Grabo mi macro, el nombre va a ser orden alfabético. Le doy a aceptar, selecciono la información y en este caso me conviene seleccionar mayor información para evitar errores. Le digo datos y en datos tengo la ordenación de la A a la Z. Hago clic y la información se ha ordenado alfabéticamente. Termino mi grabación y asigno mi macro al botón correspondiente, en este caso orden alfabético. Clic derecho, asignar macro, orden alfabético, aceptar. Vamos a ordenar al revés la información para verificar que efectivamente funciona el orden alfabético. Me ubico en datos y le digo que ahora ordene de la Z a la A. Ya ordenó de la Z a la A y vamos ahora a ejecutar la macro de orden alfabético. Como podemos ver, sí funciona. Ahora vamos a realizar la macro de posición, es decir, vamos a hacer que nuestro cursor se ubique a donde dice nombre. Para esto vamos a utilizar una macro absoluta. Tengo habilitadas las macros absolutas, es decir, no están habilitadas las macros relativas. Grabo mi macro, la macro se llama posición. Le doy a aceptar y ubico mi cursor en el lugar a donde quiero que se ubique finalmente. Detengo la grabación, asigno la macro al botón, ubico mi cursor en otra posición y pruebo si me lleva a nombre. Si me lleva a nombre. En otro lugar, si me lleva a nombre. Hasta ahora hemos creado las macros abajo 1, asistencia, ausencia, fecha 1, orden alfabético y posición. Observemos que orden alfabético y posición nos llevan acento. Vamos a hacer modificaciones a todas estas macros, pero antes vamos a probarlas. Vamos a probar la de asistencia. Ya funciona. Vamos a probar la de fecha. Ya funciona. Vamos a probar orden alfabético. Ordené al revés y en este caso, como seleccioné todo, la asistencia fue arrastrada junto con el nombre de Ramón Bravo Pérez. Me ubico en cualquier posición y pruebo orden alfabético. Sí funciona, sin embargo al terminar queda seleccionado. Probemos la de posición. Sí funciona. Probemos la macro abajo 1. Esta no tenemos un botón, así es que vamos a probarla. Abajo 1. Ejecutar. Sí funciona. Ahora vamos a modificar cada una de estas macros. Para ello me voy a ubicar en macros. Voy a tomar la macro asistencia y lo que vamos a hacer es que después de que se ponga la asistencia va a bajar una posición. Aunque esta parte no la hemos visto todavía en este curso, vamos a tocar un poquito lo que sería el código. Me ubico en asistencia y le digo modificar. Me abre el módulo donde están grabadas mis macros. Aquí tenemos el nombre de la macro, es asistencia. En la parte de abajo tenemos lo que hace nuestra macro y la macro está marcada por dos instrucciones. La instrucción sub, que es la que indica el inicio, y end sub, que es la que indica el final. Antes de end sub vamos nosotros a agregar la macro abajo -1. Esto es para que después de que ponga la asistencia baje una posición. Me vengo a archivo y cierro y vuelvo a Microsoft Excel. Vamos ahora a probar la macro asistencia.
Después de poner la asistencia, bajó una posición. Hagamos lo mismo con ausencia. Tenemos aquí la macro ausencia. Al final de ausencia vamos a ejecutar la macro abajo 1. Para ejecutar una macro, en lenguaje de macros solamente basta con referenciar el nombre de la macro. En archivo me regreso. Veamos si pone inasistencias. Es correcto. Y además bajó una posición. Después de orden alfabético, vamos a hacer que el cursor se posicione aquí. Vamos a hacer la modificación, macros, orden alfabético, modificar. Aquí termina la macro, donde dice end with, y vamos ahora a provocar que se vaya a posición, solamente referenciando el nombre de la macro. Regreso y veamos, orden alfabético y regresó a posición. Ahora no dejó seleccionado. Nos ubicamos en otra posición, orden alfabético y regresó. Ahora vamos a hacer que después de fecha baje una posición para que quede después de la fecha para poner la primera asistencia. Me ubico en macros, tomo fecha 1 y le digo modificar. Aquí termina la macro donde dice end sub. Me ubico un poco antes, presiono enter y agrego la macro que quiero que se ejecute. En este caso es abajo 1. Veamos. Pongo una fecha y después de la fecha se ubica abajo, pero veamos si no movió nada en la fecha. No movió nada, la fecha se inserta como fecha. Nos falta contar el total de asistencias. Para eso requerimos una fórmula en W3, en este caso, debajo de total asistencias. Escribo igual y vamos a utilizar una función estadística. En este caso sería la función contar.si. Contar.si, el rango que tengo a la izquierda, todo este rango, hasta V3, y el criterio a usar es que sea igual a la A mayúscula. Contó una sola A y solamente vamos a extender la fórmula hacia abajo. Para hacerlo vamos a copiar esta fórmula con copiar y vamos a hacer un pegado especial hacia abajo. Digo pegar, pegado especial, fórmulas. Doy aceptar y listo. Si yo agrego asistencias en otra posición, voy a agregar asistencia si las va contando. Voy a agregar una asistencia aquí, si la contó. Voy a agregar una aquí al final, si la contó. Una al principio, si la está contando. Con esto terminamos nuestro tutorial número 18, aplicando macros en lista de asistencia. Put on my red heels and did my hair. Waited up all night 'cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me.